Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Señor. Los acontecimientos de la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo son agotadores. Solamente de leerlo, de comentarlo día con día, nos resulta un poco agotador a nosotros, que solamente estudiamos estas porciones y las queremos imaginar como fueron en su época. Sin embargo, esta semana para el Señor Jesús fue bastante más que cansada, fue agotadora, fue una semana que va a culminar con su vida terrenal, pero que va a ser coronada con su resurrección al final de este proceso. El proceso por el cual el Señor Jesucristo pasó durante esta semana es un proceso que ningún ser humano existente ni que vaya a existir pudiese soportar. No con la actitud que el Señor Jesucristo pudo soportar. Ni la película más realista puede reflejar el dolor y la angustia que el Señor experimentó cuando fue vituperado, insultado, golpeado, crucificado y muerto injustamente. No se puede uno imaginar ni tantito aquel sufrimiento. De todas maneras, nosotros hemos podido contemplar a un Señor Jesucristo que sus credenciales desde el Antiguo Testamento decían que Él era experimentado en quebranto, que Él era un hombre de dolores, varón de dolores, que era un hombre que sabía que iba a ir al matadero y que enmudeció y no abrió su boca. Tenemos nosotros, por cierto, que cuando el Señor Jesucristo entregó su vida, la entregó de una manera consciente, sin presión. No tenía a nadie que lo estuviera presionando. Incluso tuvo muchas oportunidades para librarse de este tipo de muerte. Sin embargo, Él voluntariamente, para cumplir con el calendario redentor de Dios, para seguir con esta idea de rescatar a aquellos por los cuales había de morir y a los cuales había escogido el Dios antes de la fundación del mundo, Él voluntariamente, haciéndose obediente, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando nosotros que nos quedamos con la vida del Señor Jesús terminando allá en la cruz, y justo lo recordábamos el viernes cuando hablábamos de estas 7 últimas palabras, cualquier persona pudiese pensar, y algunos pensaron, que el asunto había terminado ahí, y que incluso después de su muerte cualquier otra cosa pudo haber sido inventada por discípulos, apóstoles, seguidores de Cristo, para inventar la divinidad de un Cristo que no existía. Sin embargo, nosotros cuando terminamos de ver la historia, notamos a un Jesucristo completamente acabado, humanamente hablando, destruido, crucificado en una cruz, que la muerte de cruz era semejante a más de mil muertes. Su cuerpo traspasado, su sangre derramada, la corona de espinas, y después descendiendo de la cruz para ser sepultado en una cueva que, por cierto, era una cueva prestada, una tumba prestada. Humanamente hablando, nosotros no podemos imaginarnos que semejante situación hubiese traído salvación absolutamente para nadie. Pero sabemos en la teología del Antiguo Testamento y también en la teología del Nuevo Testamento, y nuestra convicción, porque tenemos una certeza espiritual en el corazón, que como dice el apóstol Pablo, era absolutamente necesario que esto sucediera, para que nosotros tuviésemos redención, para que la salvación que nosotros tenemos ahora sea una salvación genuina, auténtica. Pero su muerte no es el fin. Con su muerte no termina el proceso de redención. Fue absolutamente necesario, pero si Cristo no hubiese resucitado, si Cristo, después de toda aquella semana tan terrible y después de haber sido crucificado y comprobado su muerte y sepultado, si esto hubiese quedado allí, entonces no sería más que una historia de otro héroe histórico. Sin embargo, la historia no se quedó ahí. Después de 3 días, estando muerto, según la profecía, según él mismo había dicho, según lo que está escrito en la palabra, según el testimonio de muchas personas, según nos cuenta Pablo en 1 Corintios, Él resucitó. La tumba fue removida, la piedra fue quitada de su lugar y el Señor salió. El Señor salió resucitado, glorificado. El Señor salió con todo su esplendor para terminar la obra. El Señor salió todavía para enseñarle a sus discípulos la importancia que tenía que ver su resurrección. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, no era necesario que la tumba fuese abierta, que la piedra fuese removida. En realidad, cuando la piedra fue removida, no fue para que el Señor saliera, porque el Señor podía traspasar la tierra. La piedra fue removida para testimonio de nosotros que creyéramos en la resurrección de Jesucristo, esa resurrección corporal. Esa resurrección que implicaba entonces haber salido de un lugar en donde nadie pudo salir
No solamente físicamente por la piedra, sino incluso físicamente porque estaba ya en una condición completamente de muerte. Así que el Señor sale y sale resucitado. En aquella mañana gloriosa, las mujeres corrieron al sepulcro y encontraron con que no estaba el Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo no estaba más ahí. El Señor Jesucristo ya no estaba ahí, pero se acordaron de que Él había dicho que iba a resucitar. Llegaron entonces al lugar en donde estaban los apóstoles y les dijeron que el Señor había resucitado y no les creyeron. Pedro y Juan tienen que correr a la tumba para comprobar con sus propios ojos que esto era realidad, y el Señor Jesús no estuvo más en la tumba. Amados hermanos, el Señor no estuvo en ese tiempo en la tumba, pero ni hoy está. No podemos creer hoy de ninguna manera que ninguna persona históricamente hablando pueda decir ya encontramos el cuerpo de Jesús, porque no se encuentra el cuerpo de Jesús, porque Jesús resucitó, porque Jesús salió de su tumba y fue a la presencia de su Padre. Cuando hablamos de esto, en el testimonio que tenemos, nosotros en el credo cuando recitamos decimos que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y desde allí vendrá al fin del mundo. Tenemos la certeza, por lo que dice la Escritura, de que Jesucristo resucitó y fue a la presencia de su Padre. Ahora mismo intercede por nosotros allá, sentado a la diestra del Padre. Este maravilloso evento, que también tiene que ver con algo completamente ilógico para nosotros, con ese conocimiento suprarracional que tenemos nosotros de esto que solamente se adquiere a través de la fe. Nos acercamos a la resurrección esta mañana y hablábamos un poco de esto, pero ahora tenemos que completar la historia. Ahora tenemos que hablar completo de toda esa obra redentora, porque ciertamente el Señor Jesús padeció, ciertamente fue crucificado, ciertamente fue sepultado, ciertamente fue resucitado, pero lo que va a pasar después, no al siguiente día, pero sí 14 días después, va a ser la ascensión. El Señor Jesucristo, después de haber resucitado, va a permanecer 14 días con sus apóstoles. Les va a dar grandes enseñanzas. Les va a dar la comisión importante de ir y predicar el evangelio a todas las naciones, empezando desde Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Les tiene que decir que van a recibir poder cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Tiene que decirles que no va a restaurar un reino terrenal, sino que el reino que va a instaurar es un reino espiritual en donde el Espíritu Santo les dirigirá como consolador y guía. El Señor va a estar con ellos. Tiene que estar con ellos para que también compruebe su resurrección cuando Tomás dudó. Para comprobar la resurrección, no solamente con Tomás, sino con los apóstoles, con las mujeres, con Jacobo, con 500 personas a la vez, con Pablo al final como un abortivo. El Señor Jesucristo va a permanecer en la tierra para mostrar su resurrección, para culminar la obra y para dejar tarea a todo el pueblo de Dios a partir de ese momento. Dice la Escritura, cuando nosotros dejamos de leer Lucas, y hemos de recordar que el Evangelio según San Lucas lo escribe Lucas, y que el libro de los Hechos también lo escribe Lucas. Y tenemos que saber que ambos documentos fueron dirigidos a este personaje de nombre Teófilo. Y van a narrar, Lucas va a narrar cronológicamente, o lo más cronológicamente posible, la obra del Señor Jesucristo desde su nacimiento hasta su ascensión, y luego en el libro de los Hechos va a narrar la época en donde el Espíritu Santo actuó a través de los apóstoles en la construcción de la iglesia que hoy tiene forma en nuestros tiempos, en una iglesia como esta. Pero nosotros vemos al Señor Jesús al final de Lucas en el capítulo 24, versos 50 y 51, y dice la Escritura, Lucas contándonos que el Señor Jesús sacó a los discípulos fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo, dice la Escritura, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Pareciera ser que Lucas termina hablando de la ascensión ya sin detalle, solamente diciendo que los sacó hasta Betania, que los bendijo y que después se separa de ellos y se fue al cielo para estar con el Señor. Esto pudiese ya resumir que el Señor Jesucristo en esta afirmación fue al cielo, se fue a la diestra de su Padre. Pero nosotros tenemos a Lucas otra vez narrando y quizá explicando con un poco más de detalle cómo fue que sucedió esto de que se fue a la presencia de su Padre. Cómo fue que fue llevado al cielo, cómo fue que se separó de ellos. Si nosotros nos quedamos con la historia de Lucas, especularíamos respecto de cómo se separó o cómo se fue al cielo. Pero entonces Lucas,
en esta inspirada palabra, en el capítulo 1, en los versos 6 al 11, nos explica con un poco más de detalle cómo fue la ascensión de Cristo. Ascensión que, por cierto, solamente tuvo Cristo. No hay más quien haya ascendido como Cristo. No en las condiciones de Cristo. No como Cristo ascendió. No con la divinidad de un rey. Solamente Jesucristo. Después de que el Señor ha estado con los apóstoles, dice la palabra que se habían reunido los apóstoles, los discípulos del Señor Jesucristo, y entonces le preguntan al Señor allá en este lugar si va a restaurar el reino a Israel en este tiempo. El Señor les tiene que decir que no les toca a ellos saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo que les está diciendo es que ellos no saben cuándo, en qué momento, ni en qué tiempo, ni en qué ocasión el Señor va a hacer la obra de la restauración de Israel, que por cierto no era terrenal ni política, sino era celestial. Pero lo que sí les dijo es que iban a recibir poder. Un poder singular, un poder que les iba a dar la capacidad de ser testigos y de ir a predicar el Evangelio a todos los lugares. Les dice el Señor: van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces con ese poder me van a ser testigos. No líderes, no soldados, no guerreros, testigos. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos deben de ser testigos. Pero cuando dijo eso, entonces sucedió la ascensión. Y sobre este acto, de los versículos 9 al 11, hablaremos un poco más, porque lo que me interesa ahora es justamente dar una orientación respecto de la objetividad de la ascensión. El tema de la objetividad de la ascensión es importante porque hoy día yo he escuchado, y a lo largo de la historia se ha escuchado, de que se ha desprestigiado el tema de la ascensión. Incluso dicen algunos que se ha espiritualizado demasiado. Se ha alegorizado. Cuando se alegoriza algo de la palabra, es que se le quiere dar una interpretación espiritual que no tiene. Alegorizar la palabra tiene que ver, por ejemplo, cuando algunos dicen que en realidad Jesucristo no resucitó físicamente, porque eso es imposible. Imposible. No se puede. Esto va en contra de la lógica de la naturaleza humana. Pero claro, nosotros no estamos hablando de la lógica humana. Estamos hablando de la lógica espiritual, la de Dios. El único que puede hacer cosas que lógicamente son imposibles para nosotros, como abrir un mar, o resucitar un muerto, o hacer que la tierra se traiga un pueblo completo. Por supuesto que estamos hablando de un Dios que es capaz de hacer lo que nosotros no pensamos que fuera capaz. Pero el Señor Jesucristo resucitó. Pero algunos que alegorizan la palabra dicen: no resucitó físicamente, en realidad resucitó en nuestros corazones. Y entonces creemos en un Cristo que resucitó en mi corazón, pero físicamente no. Pero qué bueno creer que resucitó en mi corazón. Esa alegoría, esa explicación, esa frase, ese asunto de desprestigiar la veracidad de la palabra es enferma. De ninguna manera. Cuando la Biblia dice que Jesús resucitó de los muertos, su cuerpo fue levantado de los muertos. Fue levantado. Y Tomás lo comprobó al meter su mano en su costado, poniendo la mano en sus heridas. Fue levantado y fue constatado por los apóstoles porque lo vieron cruzar las paredes. Fue constatado porque fue visto por muchos a la vez. Fue constatado porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo. No podemos espiritualizar su resurrección, no la podemos alegorizar. No podemos nosotros decir que fue nuestro corazón resucitado. Él resucitó. Esta mañana yo decía: no podemos tener más una cruz ahí colgada con un monito colgado allá. Ya no más. Cristo ya no está en la cruz. Él está vivo, resucitado. Vive. No es cierto que solamente resucita nuestros corazones. Eso romántico es bueno. Pero Él vive, su cuerpo fue levantado. Pero aquellos que hablan pues alegorizando la resurrección de Cristo, hablan también alegorizando la ascensión de Cristo y dicen que en realidad Cristo no ascendió. Eso es imposible. ¿Quién asciende? ¿Habrá sido un marciano? ¿Habrá sido una visión de aquellos que solamente influenciados por las circunstancias de la época se imaginaron que Cristo ascendió? ¿Fue traspuesto? Esto no tiene lógica. Y amados hermanos, en verdad no tiene lógica.
que Cristo haya ascendido no es lógico. Pero caramba, nosotros no estamos buscando lo lógico, estamos buscando la verdad histórica de algo que efectivamente sucedió. Y la objetividad de la ascensión, como Lucas, siendo médico, Lucas, siendo un hombre de ciencia, entiende que se puede alegorizar, porque se alegorizaba esta ascensión, se inventaban historias respecto de la ascensión. Por lo menos 5 veces hace referencia a que fueron testigos oculares los que estaban ahí viendo la ascensión. Quiero que venga al texto y que note las 5 veces, por lo menos, que Lucas emplea para hacer objetiva la ascensión. Testigos oculares de la ascensión. Dice: y habiendo dicho estas cosas, primero, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. 2. Y estando ellos con los ojos puestos, 3, en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Expresión caprichosa del doctor Lucas? No. Aseveración objetiva de la ascensión. Hubo testigos oculares. Lucas no estuvo ahí. Lucas no fue testigo ocular. Pero Lucas conoció a los apóstoles. Y uno a uno seguro le fueron contando, porque además es el único que lo cuenta. Le fueron contando cómo fue que el Señor ascendió. Cada uno le fue contando que ellos estaban ahí y que después de decirles el Señor que iban a recibir poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo, y que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Después de darles esa tarea de predicar el Evangelio en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, ellos pueden testificar delante de Lucas: lo vimos, nadie nos lo contó, lo vimos, Él ascendió, Él se fue al cielo y lo recibió una nube y luego fue ocultado de nuestros ojos. ¿Sabe qué? No fue una desaparición momentánea, sí, repentina. No estaban ellos de repente viendo y voltearon y ya no estaba Jesús. No, no, no. Eso no pasó. No desapareció. Ellos vieron que el Señor Jesús fue levantado, porque lo vieron mientras que llegaba una nube que lo cubría. Fueron testigos de esta ascensión maravillosa de Cristo. Sus ojos estuvieron puestos en su Señor hasta que fue desapareciendo por las nubes que le cubrían. Y fueron testigos oculares. La ascensión es objetiva, la ascensión es real. No es cierto que fue un invento. El Señor Jesucristo fue levantado. ¿Pudo haber desaparecido? Sí. Claro, por supuesto. Él pudo haber dicho al cielo y en ese momento estar en el cielo. Pero Él quería que los apóstoles y a la postre nosotros supiéramos que efectivamente Él, estando en tierra, se elevó para ir a la presencia de su Padre. Y se fue. Y se fue. Dice la Escritura que estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, que implica un proceso de ascensión, he aquí, dice Él, que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Ángeles. No sabemos si dice la Biblia son ángeles o no, pero son 2 varones y son con vestiduras blancas. Ángeles llegaron con ellos. Se mezclaron entre ellos, se postraron junto a ellos. ¿Imagina usted la escena? Los apóstoles viendo al cielo, ¿no? Oye, tenemos esta expresión de anonadados, ¿no es cierto? Anonadados por lo que estaban viendo. Algo surrealista, algo ilógico humanamente hablando. Pero no cabe duda que los apóstoles estaban disfrutando la escena. Y llegaron 2 varones con vestiduras blancas.
y les preguntan: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué miran al cielo? Porque aquellos estaban estupefactos con sus miradas viendo al cielo, viendo al Señor Jesús desaparecer de las nubes. Y no solamente esto, sino algunos comentaristas piensan que estuvieron horas viendo al cielo, como pensando: a ver en qué momento regresa, a ver en qué momento algo se le olvidó y viene por eso, a ver en qué momento viene y se despide más formalmente, a ver en qué momento, o algo pasa. Y quizás estuvieron un rato viendo al cielo. Llegan estos dos varones y les dicen: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La cosa maravillosa es que estos dos varones vestidos de blanco les van a dar una clase de teología respecto de la ascensión y de la parusía. Ahora déjame que explique. La ascensión la tenemos clarísima, es el Señor yendo al cielo. Pero la parusía tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo. En ese mismo evento en donde los ángeles están hablando con los apóstoles, les está diciendo: no dejen de mirar al cielo. Y les va a hablar acerca de la ascensión, porque están diciendo: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, la ascensión, así vendrá la parusía como le habéis visto ir al cielo. Así como se fue, así vendrá. Hemos de partir un poco para fines didácticos el asunto. Lo primero que vamos a considerar tiene que ver con la ascensión y con un personaje. Y cuando hablamos de esto, tenemos que hablar de Jesús. Dice la Escritura, y estos varones: este mismo Jesús. Esto es muy significativo, porque el mismo Jesús, no otro, el mismo Cristo, este mismo Cristo, este que ascendió, este es el que va a regresar. No otro Cristo, no otro personaje, no otro ser, no una imitación, el mismo que ascendió. De tal manera que hoy día, cuando escuchamos en el mundo historias de que hay un Cristo que está aquí y que vino, la primera pregunta que le tendríamos que hacer a ese supuesto Cristo es: ¿ascendiste? ¿Ascendiste tú? Evidentemente la respuesta es no. Entonces no eres el mismo Cristo, porque el que ascendió es el que regresará. No hay otro. Así que cuando algún farsante, charlatán, hereje diga: soy Cristo, aquí estoy, quizá la pregunta ¿ascendiste? Pueda destruir su falsa identidad. Porque los ángeles dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. El mismo. El mismo. El mismo. Además, él dijo que regresaría. El mismo. En Juan 14:3, el Señor, cuando en Juan 14:6 va a decir: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero en el versículo 3 dijo: y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Recuerde que el Señor le está diciendo a los apóstoles: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si así no fuera, ya se los hubiera dicho. Voy allá, pero regresaré, yo vendré otra vez. Vendré. El mismo que ascendió, el mismo que regresará. Y si Él dijo que ascendió, si Él dijo que se iba a ir, también Él dijo que iba a regresar.
Así que no hay más que estar contemplando al cielo, no hay más que estar mirando al cielo. Hay que mirar su escritura, hay que mirar su palabra, hay que mirar las promesas de Cristo de que un día va a regresar, que Él ascendió y que Él mismo, no otro, Él va a regresar. ¿Y sabe qué? Su venida será personal, y cuando venga poseerá su naturaleza y cuerpo humano glorificado. Porque así como se fue, así regresará. El mismo Jesús, no otro, el mismo. Pero no solamente está hablando acerca de la ascensión, que este mismo Jesús ha sido tomado de vosotros al cielo, sino de la parusía. Hemos dicho que la parusía tiene que ver con los acontecimientos de su última venida, de su segunda venida. Dice, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Eso qué significa? Pues que lo vieron. Pues lo vieron ir al cielo. De tal manera que entonces su regreso será visible, no espiritual. Por ahí hay una secta diciendo que la venida de Cristo es al corazón de los redimidos nada más, que no será semejante a que venga con un ejército, ni él mismo corporalmente. No. Viene al corazón de sus redimidos. Pues no. Así como lo vieron irse, así vendrá. Será visible. Su venida será gloriosa. Y lo vamos a ver. ¿Quién sabe si nosotros lo veamos? Si estamos muertos, los que van a disfrutar ese espectáculo maravilloso serán los que estén vivos en el Señor. Porque después de que el Señor venga, cuando Él venga, todo ojo le verá. Y luego nosotros, si estamos muertos, seremos los primeros en resucitar. Y luego los que queden serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero de que viene, viene. Y viene glorioso. Así como se fue, así regresará. Así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Cuántas veces lo vimos ir al cielo? Una sola vez. Una sola vez. ¿Cuántas veces se fue al cielo? Una. ¿Cuántas veces regresará del cielo? Una. No dos. Una. La segunda venida de Cristo es singular en dos sentidos. Singular en primer lugar porque como esa ninguna. Y singular porque no es plural, porque es una sola vez. Así como lo vimos irse, así vendrá. Una vez ascendió, una vez regresará. Ciertamente, la similitud de la ascensión con la venida, con la parusía, no tiene que ver con el lugar. No tiene que ver con las personas específicas. No es cierto que Él va a volver al mismo monte con los mismos apóstoles. No es cierto. Él vendrá y todo ojo le verá. Y todo ojo no es todo el ojo del monte Los Olivos, es todo ojo del mundo. Creyentes y no creyentes. Creyentes o no creyentes. Algunos disfrutarán, nos gozaremos en su venida. Para otros será terrorífico, porque implicará la muerte eterna. Pero una vez ascendió, una vez regresará. Y lo vamos a ver. Dice el testimonio de Juan en Apocalipsis 1:7, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Una vez ascendió, una vez regresará. No tenemos que irnos con las ideas aquellas que pululan en nuestro tiempo de que el Señor viene por segunda vez, dos veces. Una, dicen aquellos, primero viene por sus santos y la otra viene con sus santos. Esto es una herejía. Eso no existe. Una vez ascendió, una vez regresará. Y cuando ese día maravilloso sea,
nos iremos con Él para siempre. Cuando ese maravilloso sea, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, anunciará su venida y le vamos a ver. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que quedamos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. E iremos a la presencia soberana y maravillosa de nuestro Dios por siempre. Pero mientras, recibimos poder, porque vino sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y mientras que Cristo no venga, tenemos que ser testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo cesará nuestra labor? Cuando veamos a Cristo venir en las nubes. Mientras que esto no pase, debemos seguir siendo iglesia, predicando, exponiendo, compartiendo el evangelio de salvación, que solamente es a través de Cristo Jesús. Ciertamente hoy celebramos su resurrección. La recordamos, porque la resurrección de Cristo implicó la nuestra. Pero se fue. Y no nos dejó solos. Nos mandó al Consolador, al Espíritu Santo, para que nuestro corazón tuviese la certeza y la esperanza de que un día, así como Él se fue al cielo, así, de la misma manera, va a regresar con nosotros, por nosotros, y nos llevará eternamente a la patria celestial. Maravillosa historia. Esta historia empezó con una trágica entrada a Jerusalén y terminó con una maravillosa ascensión a la nueva Jerusalén, en donde no hay más pecado, en donde no hay llanto, en donde está el que está sentado en el trono y el Cordero, al que todos hoy le damos gloria y honra. Oramos. Amoroso Señor, soberano del cielo, qué noticia tan magnífica recibieron los apóstoles ahí cuando vieron ascender a su Maestro, a su Señor, ese Señor resucitado. Fue levantado de ellos, ocultado en las nubes, con la promesa de que habría de regresar. Nosotros no dejamos de asombrarnos de ese acto maravilloso y real que sucedió, pero anhelamos con todo nuestro corazón que un día venga en las nubes y nos lleve ante tu presencia. Padre, si nosotros somos este pueblo escogido tuyo, que experimentaremos visualmente la segunda venida de Cristo, gloria sea tu nombre. ¿Cómo nos gustaría verlo? Pero si hemos de morir, tenemos también la esperanza maravillosa de que resucitaremos primero e iremos al encuentro de nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque esta semana hemos podido recorrer la historia de un Cristo humano que sufrió, que padeció, que se entregó voluntaria y vicariamente por nosotros, pero que resucitó y que está vivo y que ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y sabemos que desde allí vendrá el fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Por esa venida anhelamos y oramos, y seguiremos, Señor, siendo testigos de tu obra maravillosa, de Cristo Jesús encarnado, que vivió entre nosotros y que ahora está en tu presencia. Por ese Cristo vivo hoy, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.